Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. El rápido desarrollo tecnológico actual ofrece grandes oportunidades para transformar la manera en que el sector público interactúa con los ciudadanos y hace delivery de servicios públicos. Una manera de poder aprovechar estas oportunidades tecnológicas para repensar los procesos y la capacidad de innovar del sector público es a través de la colaboración y alianzas con startups GovTech. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público y al sexto episodio de la serie GovTech Latinoamérica. Yo soy Alberto Wurst y como parte de la serie hoy vamos a presentar el cuarto caso de startup. Con nosotros tendremos a Ligap, operando en Chile, y a Pedro Maquena, CEO y co-founder, para contarnos su journey y experiencias en el sector de la gestión y difusión comunitaria. No se olviden de que nos pueden ubicar y contactar en nuestra web futuropublico.org o en nuestro LinkedIn Futuro Público. También no se olviden de que todos nuestros episodios están subidos en Spotify y YouTube, así como en demás plataformas digitales. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Pedro. Hola Pedro, ¿qué tal? Gracias por participar en un episodio de Futuro Público. ¿Cómo estás? Hola Alberto, ¿todo bien? Bueno, obviamente muchas gracias por la invitación. Aprovecho de presentarme también. Mi nombre es Pedro Maquena. Soy fundador y CEO de Ligap. Así que nada, pues muy contento de estar aquí para poder contar esta experiencia también y colaborar también en esta iniciativa que me parece súper interesante para fomentar también este espacio de tecnología aplicada al gobierno. Genial, Pedro. A ver, para ir entrando un poco en el tema y entrando un poco en Ligap propiamente, ¿nos podrías contar cuál es el sector y el problema público que ustedes han identificado y cuál es la solución o el conjunto de soluciones que han desarrollado para atacarlo? Sí, mira, te cuento. A ver, el problema que encontramos en Ligap, voy a partir primero con qué es Ligap. Digamos. Ligap hoy día es una plataforma de gestión y difusión comunitaria. Y el problema que detectamos y que solucionamos es básicamente cómo se relacionan distintas instituciones comunitarias con sus comunidades, ¿ya? Esto viene acompañado también de procesos de relacionamiento que tienen que ver con cosas que hoy día se realizan mucho en temas en papel y lápiz, ¿ya? Y un poco el objetivo nuestro es poder digitalizar de alguna forma este relacionamiento comunitario que tienen diversas instituciones, en específico en el tema público, por ejemplo, la relación que tienen los gobiernos locales con las comunidades de vecinos, en torno a todas las actividades o servicios que entregan, principalmente relacionados a lo que es el tiempo libre y ocio, ¿ya? Los municipios en particular son instituciones cuyo rol desde el punto de vista del Estado es relacionarse directamente con los ciudadanos, y en ese contexto entregan muchas actividades que tienen que ver con temas culturales, deportivos, también tienen recintos comunitarios que gestionan, etc. Y el problema principal es que esa relación en general se lleva en un formato totalmente digamos, fuera de lo digital, ¿ya? Y hoy día, en realidad, producto principalmente de la pandemia, pero también de otras razones, de la tecnología en general, hay herramientas que de alguna forma solucionan este problema. Entonces, ¿cómo implementamos esas tecnologías que están hoy día disponibles en un contexto público y en un contexto de instituciones comunitarias? Entonces, la plataforma viene a resolver algunos problemas que puedo enumerar, digamos, no es taxativo en la lista, pero es un módulo, por ejemplo, de gestión de actividades, donde se pueden crear las distintas actividades, recibir asistencia, también recibir pago en el caso de que sean actividades pagadas, reportes sobre el desarrollo de las actividades y también de los mismos participantes, todo lo que tiene que ver también con reservas, tanto de recintos como servicios, y cómo eso, de alguna forma, la oferta programática desde el punto de vista de esto que es tiempo libre y ocio, se acerca a la comunidad para que puedan participar de una manera más efectiva y directa, digamos. Entonces, eso es más o menos como lo que estamos haciendo hoy. Entonces me va quedando claro que ustedes están bastante enfocados en lo que es los municipios, ¿no? Las municipalidades, los gobiernos locales. Hay, por ejemplo, como primera gran duda o gran tema que me gustaría tocar es un poco preguntarte cuál fue la estrategia inicial para demostrarle a estos gobiernos locales, digamos, o estos primeros clientes, que ustedes también podrían ser proveedores competentes y confiables, ¿no? Para ellos. Sí, en realidad, si lo vemos como a nivel más global, sacándolo un poco del mundo más público quizás,
Estas comunidades en general están súper subservidas desde el punto de vista de la tecnología, ¿ya? Entonces es un problema súper como extendido. Obviamente la aplicabilidad en gobiernos locales es súper relevante porque el principal rol que tienen este tipo de instituciones es efectivamente entregar estos servicios y entregar de alguna forma esta conexión con los ciudadanos de su entorno, digamos. Entonces, había un espacio claro que no estaba de alguna forma como tomado desde el punto de vista de la tecnología. Y muchas veces viene como del convencimiento también de poder decirle, mira, tu rol fundamental es entregar estos servicios, entregar estas actividades al ciudadano y mira cómo lo están haciendo y cómo lo podrían hacer si es que solucionan desde el punto de vista tecnológico esta relación. Entonces, hay muchos también ejemplos de que uno dice, por ejemplo, voy a dar algún ejemplo puntual, pero no voy a nombrar el caso de qué gobierno local en particular es, pero ellos tienen un recinto en el cual tienen canchas deportivas, en particular tenis, ¿ya? Entonces el vecino, cuando quería arrendar una cancha, tenía que ir al recinto mismo, hablar con el administrador del recinto, preguntar si que había una cancha disponible a las 5 de la tarde, y el administrador le decía, sí, hay una disponible, y le pasaba un voucher, y con ese voucher tenía que volver al municipio, pagar, que quedaba en otro lugar, volver con el comprobante de pago y entregarlo al administrador, y que el administrador finalmente le dijera, bueno, vuelve a las 5 de la tarde. Es un proceso que puede tomar una hora. Entonces, y eso hoy día, no solamente hoy día, sino que hace un tiempo atrás ya, la tecnología lo permite solucionar a través de, voy a poner un número elevado, digamos, pero pueden ser 4 clics, ¿ya? Y en tiempo puede ser 1 minuto. Entonces, ¿cómo de alguna forma uno convence a esta institución que su principal rol es, de alguna forma, entregar estos servicios y entregar estos beneficios, y su razón de existencia es básicamente eso, de cómo hace esa relación de una forma más adecuada a los tiempos actuales? Porque, por un lado, uno tiene un ciudadano que está súper digitalizado y que, al contrastar su experiencia que tiene desde el punto de vista de interactuar con este tipo de instituciones versus la que tiene con otras instituciones, hablemos más del mundo privado, hay una diferencia abismante. Entonces, por ese lado un poco va como el discurso. Ahora, uno se enfrenta también a diferentes retos porque evidentemente la estructura y la burocracia de este tipo de instituciones es súper amplia. Obviamente se ha ido trabajando en distintos verticales y en distintos actores han ido como buscando distintas formas para poder de alguna forma eficientar esta forma de trabajar, digamos. Y en ese sentido como que hay como que cada una de las iniciativas tecnológicas está como empujando por distintas formas para poder de alguna forma entregar mejores servicios también a la comunidad, que es la razón por la cual estas instituciones existen. Entonces, aquí en nuestro espacio en particular, tecnología aplicada a gobierno ha existido desde hace mucho tiempo. En general, uno podría decir que están medias como enquistadas dentro del funcionamiento de los gobiernos, pero tecnología aplicada a lo comunitario era un espacio medio como abandonado en la práctica. Entonces, bueno, también dentro de estos retos, uno, dado que su función es relacionarse con la comunidad, hay muchos actores involucrados. Entonces uno empieza a trabajar con gente de comunicaciones, de los departamentos de deporte o de cultura, dependiendo de la estructura de cada uno de estos gobiernos. Entonces también hay como, entre comillas, muchos stakeholders que de alguna forma tiene que decir. Uno se enfrenta a eso y en la empresa privada en general la toma de decisiones más como, de alguna forma más sencilla y hay una persona que toma la decisión. Aquí básicamente un sistema de personas que tienen que tomar decisiones porque la relación comunitaria lo afecta en muchos aspectos. Entonces ese es un tema. Ahora, uno también con el tiempo va acumulando experiencia, va acumulando datos, va acumulando de alguna forma cifras que también ayudan a empujar ese discurso, y también hay todo un tema de una tendencia global, sobre todo después de la pandemia, a enfrentar estos problemas que son súper, de alguna forma, importantes dentro de estas instituciones, pensando en la aplicación de tecnología, y a la vez eso significa pensar también en el ciudadano común, que accede más fácilmente, digamos, a todo este tipo de servicios o actividades o campeonatos, etc. Entonces, es un poco, te diría, que la estrategia que hemos ido tomando. Ahí, por ejemplo, te preguntaría,
o sea, me va quedando un poco claro que ustedes entraron a un nicho de mercado que no estaba servido o estaba no lo suficientemente servido por otros, no sé, empresas que les daban cierto tipo de servicio, por ejemplo, para el tema de arriendo de canchas o ese tipo de cosas. Ustedes, no sé cómo, cuál es el término o la jerga para referirse a eso, pero ustedes entraron a un nicho que no tenían competencia para empezar, o sí habían como ya jugadores establecidos ahí. Sí, en general es poco común que una empresa parta desde lo público, diría yo, sobre todo en términos de tecnología, porque los ciclos de ventas son más largos, hay una especie como de mito también de que son malos pagadores, entonces en general, desde el punto de vista de los fundadores y también así como de los inversionistas, como que rehuyen un poco de este mundito más público. Entonces, la tecnología en general, diría yo, que parte de resolver un problema específico. Entonces, obviamente sí existían o existen, de alguna forma, gestores de recintos que administran espacios, digamos. Hay varios, hay muchas soluciones al respecto, pero también una solución que de alguna manera ayude en ese problema, agarra solamente un tema de la necesidad que tienen este tipo de instituciones. Porque ellos no solamente tienen un recinto, sino que también tienen actividades, también entregan servicios, también entregan distintas cosas. Entonces, también uno se enfrenta con probablemente la falta de recurso técnico para poder agarrar distintas soluciones, agarrar el gestor de recinto, agarrar el gestor de inscripciones, agarrar el control de asistencia y unirlos en una sola solución. Entonces, un poco el espacio que había no era en cuanto a la funcionalidad, porque todo lo que nosotros hacemos de alguna forma existe, sino que más bien poder entregar una suite que funcione sin necesidad de estar integrando distintas plataformas, digamos. Es un poco el juego que jugamos en este caso. Entonces, como tienen necesidades complejas, no complejas en la funcionalidad, sino complejas en cuanto a su extensión de las cosas que hacen, si no lo solucionan a través de una sola plataforma, tienen que ellos mismos estar uniendo distintas plataformas. Y eso, desde el punto de vista práctico, es medio como, digamos, poco práctico, digamos, ¿ya? Yeah. Y poco realista también. Hay que reconocer que también el Estado no es un sector atractivo para muchos aspectos, o sea, ni para la inversión, ni para probablemente todavía tiene todo el tema de la carrera pública, es algo que le cuesta atraer talento, sobre todo talento digital, que tiene una alternativa que es probablemente mucho más rentable en el sector privado. Entonces, se enfrenta a una serie de desafíos que de alguna manera hacen que estas soluciones un poquito más integrales, de alguna manera, tengan un espacio para nosotros al menos claro, digamos. Ahí ya me has mencionado un poco estos temas de la problemática de un poco contratar con el sector público o las partes no tan bonitas. Y ahí me gustaría de repente conectar con el tema de la contratación pública en general y el tema de las GovTechs. Y en el caso de ustedes, de repente nos podrías un poco contar su experiencia hasta ahora o de repente cuáles han sido sus principales obstáculos como startup y como GovTech para contratar, ¿no?, con el sector público. Sí, yo creo que hay varias cosas en realidad. O sea, en primer lugar, como te comentaba antes, que no quiero entrar mucho en eso de nuevo, pero uno tiene como varios interlocutores, entonces cuesta dar el primer paso, digamos, de poder convencer a la gente. Claro, no tiene que convencer no a uno, no a dos, sino que probablemente a 10 personas dentro de la organización. Eso como el lado más, entre comillas, más humano. Hay un tema también que nunca de alguna forma nunca se puede olvidar, que tiene que ver con la política, ¿ya? En todo ese tipo de cosas, sobre todo cuando uno se mete en temas de información, uno se mete en temas de levantar las preferencias de los vecinos, etcétera, es fácilmente confundible, digamos, el producto, como algo más de darle un servicio, una mejora de un servicio a tu ciudadano, algo de cómo puedes extraer información para generar un beneficio político. Entonces también eso es una línea que uno tiene que tener un poco de cuidado también. Y el punto de vista más, digamos, regulatorio, obviamente hay muchas trabas, o sea, aquí ya depende, y eso también es una de las barreras, como cuando uno dice me quiero ir a otro país, hay una regulación que es particular en cada uno de los países, que hay trato directo, que hay licitaciones, que hay mercado público, entonces hay un montón de cosas que uno tiene que entender a priori. Eso también te gatilla como concepto de cómo uno puede cobrar a estos tipos de clientes, porque
como manejan presupuesto acotado, en el sentido que les cuesta mucho modificar sus partidas presupuestarias, una cosa que es medio inviable dentro del sector público es hacer cobro variable. Ellos prefieren que tú le cobres, independientemente que no le cobres 100 en todo el año, y prefieren que tú le cobres todos los meses el mismo monto. Entonces eso es algo que también uno tiene que aprender a manejar, ¿ya? Y después ya desde el punto de vista como de la tecnología misma, todo lo que es la nube, todo lo que es plataformas que son online, etcétera, es un mundo que a veces puede ser un poco desconocido y también genera cierta desconfianza, ¿ya? Entonces ahí también otras iniciativas también han ido empujando a eso. Hoy día las plataformas web, todos empezaron a ocupar Zoom, todos tienen los mails en servidores online que no existen. Entonces se ha ido empujando como medio como a la par, digamos, con un fenómeno que de alguna manera hoy uno ve más claro de cómo puede aplicar la tecnología al gobierno, digamos. Entonces está todo el punto de vista como humano, el punto de vista político, está también el punto de vista como regulatorio y todo el punto de vista tecnología. Entonces son 4 temas que se van moviendo al mismo tiempo y de alguna manera como que no pasan en otro lado, en otro tipo de clientes, digamos. Entonces son 4 desafíos que uno tiene que de alguna forma abordar al mismo tiempo y eso hay que saber jugar en esa cancha, digamos. No es natural, digamos, y sobre todo porque probablemente la transferencia desde el sector privado al sector público es algo que es más común, pero iniciativas que nacen de lo público son menos comunes, entonces uno tiene que de alguna forma desde el principio saber jugar en esa cancha, digamos. Justo ahí estás dando los desafíos. Me gustaría de repente nombrar un potencial siguiente desafío, y es ese tema del financiamiento y las distintas rutas de financiamiento que existen, que imagino que es un tema complejo en toda startup en la actualidad. Nos gustaría saber cuáles han sido sus opciones de financiamiento hasta ahora, o mejor dicho, cuáles han sido las distintas rutas de financiamiento por las cuales ustedes han pasado. Sí, bueno, te lo comentaba al principio, en realidad, pero el sector GovTech sigue siendo, sobre todo en Latinoamérica, un sector bien como, de alguna forma, como que incomprendido, ¿ya? Es un sector que tiene gran valor y además que tiene un gran valor para todos. Es lo extraño también de lo que pasa. Entonces, han ido surgiendo distintas iniciativas, algunas que son con financiamiento, otras sin financiamiento, pero que de alguna forma dan visibilidad también, que eso es súper relevante. En general, yo diría que así cuando uno piensa como el inversionista natural de una empresa de tecnología en un fondo de Venture Capital, yo creo que Latinoamérica todavía está un poco, digamos, le falta maduración ya para poder llegar a esa etapa. Pero sí surgen distintas iniciativas de financiamiento público, ¿ya? O sea, público-privado en realidad, pero uno piensa en el BIP, uno piensa en la CAF, que tienen cada una su foco, digamos, enfocado, por ejemplo, en lo que es incorporación de los sectores más vulnerables a la economía, con cómo esto se financia a través de, o sea, con fintech, digamos. También hay mucho como énfasis en todo lo que es el medio ambiente, eso también es súper relevante, que también es natural verlo del sector público también. En Chile en particular, yo creo que existe también en distintas iniciativas alrededor de Latinoamérica que tiene que ver con financiamiento público, por ejemplo acá en Corfo. Nosotros hoy día estamos trabajando con Corfo en un proyecto de expansión. Diría que todavía no estamos en etapa como de financiar tecnología aplicada al gobierno directamente a través de fondos de inversión. Va a llegar de todas maneras, yo creo que es súper relevante. Yo creo que es uno de los pocos sectores que aún quedan por meterle tecnología y eso obviamente va a ser atractivo en algún minuto. Al final uno va invirtiendo como en donde sea más fácil, de alguna forma donde disminuyes tus riesgos desde el punto de vista de implementar tecnología, y creo que se ha caminado harto en hacer menos riesgoso la tecnología dentro del gobierno, pero todavía sigue siendo un poco, teniendo mayor riesgo que otros sectores probablemente. Ahora, hay temas regulatorios que también están empujando a eso. En Chile hoy día existe la ley de pago proveedor a 30 días, entonces cuando nosotros facturamos, gran mayoría de nuestras facturas nos pagan antes de los 30 días. Uno va quizás al sector privado y eso ni siquiera es así. Entonces, hay también ciertas cosas que se han ido, que la regulación te permite de alguna manera también ir ayudando a que esto sea más rápido y más eficiente. Entonces, en cuanto a financiamiento, en nuestro caso particular, en realidad, como te comenté, estábamos en el tema con Corfo.
El resto del financiamiento lo hemos hecho medio como Family, Fools and Friends, como se le llama, y también haciendo de los ingresos propios del negocio. Sí, nosotros ya estamos trabajando con 40 municipios, también tenemos otras instituciones comunitarias que son universidades, clubes, gestores individuales, academias de fútbol, etcétera, que también nos permiten de alguna forma ir generando nuestros propios flujos para poder financiar también el desarrollo de la plataforma hacia adelante y también proyectar para dónde queremos ir, que eso también es súper relevante en términos de no solamente la idea, sino que también de cómo uno la financia también, que eso es cómo mueren, digamos, las empresas, porque se quedan sin recursos nomás. Así que yo creo que hay un mundo que todavía no está abierto, que tiene que ver más con el financiamiento institucional privado. Hay un mundo que está hoy abierto y que creo que está cada vez más grande, que tiene que ver con el financiamiento público / privado, que puede ser instituciones como Interamericana o lo que sea. Y también hay iniciativas que de alguna forma le están dando visibilidad cada vez más al sector, ¿ya? Uno piensa en el GovTech Lab de la IE, hay también el Brasil Lab, en Chile están surgiendo como iniciativas que también tienen que ver, por ejemplo, con, bueno, el laboratorio de gobierno, está todo el tema también de que los municipios mismos están de alguna forma implementando hubs para invitar a la gente de la comunidad con su emprendimiento y cómo esos emprendimientos se aplican en el quehacer municipal. Entonces, es algo que diría que 3 años atrás no se veía, ¿ya? Entonces, ha ido evolucionando y creo que son señales que de alguna forma te van a abrir finalmente esa puerta del financiamiento institucional clásico, digamos. Entonces, yo creo que está súper interesante el ecosistema. Creo que han ido surgiendo cada vez más cosas. También ha habido una especie de la tecnología más, digamos, siglo XXI, empieza a mirar con mejores ojos el sector también. Entonces se empieza a poblar más y al final esto es un trabajo que se tiene que realizar bien en conjunto porque y por eso es muy bueno que haya siempre competencia, porque al final el evangelizar acerca de la tecnología hay que hacer, todos tienen que hacerlo. Entonces es súper importante que se vayan generando esta instancia, que instituciones que son a lo mejor consolidadoras involucren también a los gobiernos locales en buscar soluciones, desafíos y cómo eso de alguna forma también conectan con las distintas soluciones que están hoy día dando vuelta en el mundo tecnológico, digamos, que hay miles y miles de cosas que uno puede pensar hacer, digamos, desde no tengo idea, uno puede empezar a hacer imágenes satelitales acerca de cómo se comporta la biomasa en el territorio, hasta cosas como lo que hacemos nosotros que son de conexión directa con el vecino. Entonces, y después hay todo un tema de cómo se administra todo esto. O sea, en el fondo, plataformas de administración de recursos, de orden de trabajo, y eso también hay varias que están dando vuelta. Entonces, de alguna forma como que va haciendo sentido. Creo que otra dificultad que hay desde el punto de vista de lo público es que muchas veces el tema de la interoperabilidad no está necesariamente incorporado dentro de su forma de pensar. Entonces, cuando la interoperabilidad es algo que en el mundo privado es algo que es necesario, muchas veces busca soluciones que agarren todos los problemas de una y que eso, para alguien que quiere desarrollar eso, es poco atractivo porque no se puede escalar, porque la solución es hecha a la medida. Entonces, la interoperabilidad también es un concepto que tiene que empezar de alguna forma a ser empujado dentro del sistema público, digamos. Entonces, ahí antes que me hagas spoiler de mi siguiente pregunta, te quería justo hacer la conexión con el tema del escalamiento, ¿no? Ahí un poco agarrando un poco los puntos que has tenido, por ejemplo, mencionaban que ya están en 40 municipalidades, que ya ustedes ya un poco miran también, no solo a Chile, sino de repente están mirando también a otras partes de Iberoamérica. Como ustedes, como GovTech, no sé, o sea, ¿cómo ven el escalamiento? O sea, ¿cómo piensan ustedes que podrían escalar o podrían construir un modelo de negocio sostenible, ¿no? A lo largo del tiempo. Sí, yo creo que hay dos. A ver, desde el punto de vista GovTech mismo, ¿ya? Nosotros tenemos una componente importante GovTech. Ligap nació como una GovTech. Nosotros nacimos trabajando con el Ministerio del Deporte y después pasamos a municipios, digamos, ¿ya? Pero después seguimos pasando a otro tipo de comunidades. Nosotros nos calificamos a nosotros como más como una plataforma de gestión de comunidades y tiene una aplicabilidad al gobierno, ¿ya? El término de la escalabilidad dentro de los gobiernos en otros países de la región, yo creo que tiene que tener una componente súper local siempre, ¿ya? En el sentido que cuando uno quiere irse a otro país, probablemente lo más sensato sea partir con alguien que conozca la realidad pública de ese lugar, ¿ya? Porque cada uno, como te comentaba, tiene una regulación que lo hace particular, ¿ya?
Creo que se han ido como unificando ciertos criterios, todo esto lo que tiene que ver con el sistema de compra pública, etcétera, pero igual siguen habiendo muchas diferencias, ¿ya? En cuanto a precio que uno puede cobrar, en cuanto a la forma de hacer trato directo o no, en cuanto a también esa reticencia que puede haber en cuanto a la gestión de la información. ¿Por qué una empresa chilena puede estar guardando información acerca de los ciudadanos cuando nosotros en verdad no en nuestro modelo de negocio como que las fronteras nos gustaría que no existieran siquiera? Entonces entonces como que hay desafíos que yo creo que tienen que ser enfrentados siempre de una mirada local, ¿ya? Como esa expansión tiene que ser siempre de alguna forma pensada de cómo hacer más eficiente el proceso del entendimiento de la realidad a la cual te estás enfrentando, ¿ya? Porque probablemente si uno empieza, oye, tengo una plataforma de solución para una compañía de telecomunicaciones, la diferencia que hay entre la operación de una compañía de telecomunicaciones en Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina, donde sea, es mucho menor que la diferencia de la operación que existe en los gobiernos, digamos, de esos mismos países. ¿Por qué? Porque la división política administrativa son distintas, eso uno tiene que entenderlo. En algunos casos existen distritos, existen municipios, existen ayuntamientos, existen localidades, existen barrios. Entonces como que esa parte es súper importante también tenerla clara al momento de la expansión, digamos. Diría que eso son lo principal. Desde el punto de vista nuestro, como particular del IGAP, los municipios juegan un rol clave, o el equivalente, digamos, en el lugar que sea, porque juegan, en nuestra estrategia, ocupan un lugar muy, muy relevante porque son los grandes actores comunitarios, ¿ya? Un municipio puede estar realizando cientos de actividades, ¿ya? Entonces eso es muy atractivo desde el punto de vista de la unificación de la oferta, ¿ya? O sea, en el fondo, cuando uno tiene un municipio ya automáticamente tiene 50 puntos en un mapa o tiene 200 puntos en un mapa. Y además tiene la ventaja de que viene con mucha demanda cautiva. O sea, puede ser una realidad quizás medio alejada a la elite, digamos, pero un porcentaje muy importante de la gente, cuando tiene algún problema, cuando requiere algún servicio, cuando quiere hacer alguna actividad, recurre a su municipio, no recurre a otra instancia, no le alcanza para estar inscrito en un gimnasio, no le alcanza para estar inscrito en un club. Entonces es una gran masa de gente que ha sido como postergada, que es menos bancarizada, que es menos digitalizada, pero que tiene un valor muy relevante a la hora de pensar un modelo de negocio para lo que viene. O sea, en el fondo es como la última conquista que va quedando, ¿ya? Entonces se transforma también en un instrumento súper atractivo si uno lo proyecta como lo que va a venir de aquí a 20 años más. O sea, esas personas van a digitalizarse, van a bancarizarse, van a consumir, van a progresivamente salir de la pobreza. Yo creo que eso es todo lo que todos esperamos. Y también desde el punto de vista del Estado, cómo se hace más eficiente en el uso de recursos, porque también un número que salió en un estudio que sacaron en Brasil, cuando uno digitaliza un proceso de cara a la comunidad, uno se ahorra hasta el 97% de los costos de ese proceso. Y de ese ahorro, que imagínate que es un casi 100% de ahorro, 3/4 partes van directamente al vecino, al ciudadano, digamos. Entonces, también empieza a ser como una especie de un imperativo moral, digamos. O sea, el Estado existe porque existe el ciudadano y nosotros, teniendo la herramienta, no nos ocupamos para poder darle un mejor servicio a ellos. El ejemplo particular de este municipio de La Cancha, o sea, ¿por qué está haciendo esa persona ir 1 hora a hacer un proceso que se debería demorar en realidad 1 minuto? ¿Por qué te piden 100.000 documentos? ¿Por qué cada vez que quieres hacer un trámite tienes que estar preguntando en qué está el trámite y se demoran muchísimo más del plazo establecido? Y eso es solamente porque no hay tecnología, digamos. O sea, entre otras cosas, digamos, pero de alguna forma como que creo que la pelea que tenemos que dar, hoy día también nos encontramos con un ciudadano que es más exigente, que cuando le molesta algo sale a las calles, que quizás, y muchas veces quizás no puede pensar con justa razón, tiene una paciencia que está un poquito más al límite. Entonces eso también de alguna forma es posible hacer negocios con eso, digamos, o sea, de atacar esos problemas y poder solucionarlo de una manera como eficientemente y que eso genere negocios, digamos. Y aquí es un problema que yo creo que no es que no estén los recursos, es que hay mucha ineficiencia, es el tema. Entonces, ocupan eficientemente los recursos, creo que se va a hacer un gran desafío en los próximos años, ¿ya? En un mundo donde tenemos que consumir menos, etcétera. Entonces, creo que hay una gran oportunidad que atacar ahí. Creo que como que estamos hablando un poco más de lo que viene hacia adelante, pero igual como que están súper relacionados estos temas, y creo que hay oportunidades en este segmento muy relevantes. Como decía, es uno
los pocos lugares que quedan por conquistar desde el punto de vista de la tecnología. Creo que es súper necesario también desde el punto de vista de lo que queremos como sociedad. De alguna forma, lo que el IGAP hace en particular, esto de poder conectar a las comunidades en torno a sus intereses compartidos, es algo súper valioso, pero en general también el poder acercar a la gente a los servicios públicos, el poder también de alguna forma revalidar cómo los servicios públicos se presentan a la sociedad. Hoy día estamos en una crisis de confianza enorme que de alguna forma, si no solucionamos estos problemas, probablemente nos va a llevar, no quiero ser de alguna forma trágico, pero nos puede llevar fácilmente a una anarquía, digamos. O sea, tenemos un Estado que muchas veces es inoperante. Entonces, creo que es un problema que de alguna forma hay que empujarlo, y por eso mismo también cuando me escribieron dije, obviamente que queremos participar en esto, porque herramienta de difusión de lo que estamos haciendo creo que es súper relevante y hay que empujarlo por todos lados, digamos. Entonces... Ahí, ya, bueno, has mencionado unos puntos así, pensando un poco en el futuro, ¿no? Entonces te preguntaría de repente, sobre todo, sobre todos estos retos, ¿no? Y de cara un poco al futuro, ¿cómo ven ustedes el roadmap de su propuesta de valor mirando hacia el futuro, ¿no? Hacia adelante? ¿Cómo piensan que va a cambiar de acá a unos meses o años? ¿O tienen una idea, un norte ya pensado? Sí, mira, yo creo que todo va del punto, o sea, yo creo que nuestra solución en cuanto a funcionalidades, obviamente que seguir mejorándola y todo, creo que va a ser obviamente cómo hacer más fácil su utilización. Yo creo que cómo hacer que el funcionario de alguna manera vea más, hay que hacer tu trabajo, yo creo que también como de concientización, ¿ya? Porque de nada sirve tampoco desarrollar herramientas y tecnología y que dispare misiles o lo que sea, si que al final nadie lo está ocupando. Entonces, creo que nuestro gran desafío para adelante, específicamente en términos de cómo nos relacionamos con los gobiernos, es cómo hacemos, fuera de las mejoras normales que tiene que tener una plataforma, es cómo hacemos y cómo convencemos y cómo de alguna forma convocamos a que el uso de las tecnologías dentro del sistema público es la forma de hacer las cosas en el siglo XXI. ¿Ya? Uno siempre se enfrenta también a este miedo natural que tienen algunos funcionarios, que uno dice, pero es que esta plataforma va a venir a reemplazar lo que yo hago, y que cómo eliminamos ese susto, que nosotros no venimos a cambiar, digamos, los roles que ellos cumplen, sino que más bien venimos a hacerle la vida más fácil a ellos. Y eso creo que es un desafío más comunicacional que tecnológico, ¿ya? Entonces creo que por ahí va un poco el gran tema, digamos. O sea, uno puede desarrollar soluciones, etcétera. Nosotros tenemos nuestro mundo más o menos definido, que es el mundo más como relacionamiento comunitario. De ahí no nos queremos mover mucho, porque también uno empieza como a convertirse en una especie de Frankenstein, digamos. Obviamente hay que seguir mejorando lo que ya tenemos, eso sin duda hay que hacerlo siempre, pero también hay que aprender a cómo se comunica esto y cuáles son los beneficios que esto tiene para el propio municipio, funcionario, etcétera, pensando que también el beneficio que le trae también al ciudadano. Entonces, ese tema, cómo jugar con esos stakeholders es, yo creo que un gran desafío que tenemos nosotros hacia adelante, digamos. Ya. Y bueno, quizás ya a modo de cierre, Pedro, me gustaría preguntarte o pedirte si es que nos podrías dejar alguna recomendación o reflexión final sobre lo que ustedes han aprendido y que de repente podría servirle a otra startup, a otra persona, o de repente al mismo sector público. Sí, no, te dejo ahí la cancha libre. Sí, yo creo que como como recomendación, digamos, yo creo que aquí hay que conectar. Es un ecosistema que está como de alguna forma como creciendo. Han ido surgiendo como distintas iniciativas las comentamos antes, digamos, pero hay que buscar ese tipo de cosas. Hay que buscar experiencias compartidas, hay que ver qué han hecho otras personas, otras empresas que están metidas en el rubro. Eso diría que es un tema súper relevante. Yo creo que uno puede tener muchas ideas, pero las redes y el boca a boca y el que te escuchen, el aparecer, el sacar la medallita. Porque cuando uno tiene una medallita Corfo, ya te ven distinto también los gobiernos. Porque esta es una empresa que trabajó con Corfo y Corfo es una parte del Estado. Entonces también ya empiezan a surgir como, digamos, ese tipo de cosas. Y dos, que es más como una advertencia, digamos, hay que también entender cómo funciona el sistema público y
el sistema público es lento, el sistema público es burocrático, el sistema público tiene barreras de entrada que de alguna forma son relevantes, sobre todo desde la visión de la tecnología. Creo que esas barreras de entrada se han ido bajando, pero uno tiene que tener claro que cuando se quiere meter en este mundo, esas cosas van a pasar. Entonces, sin descontar también otros aspectos que también pasan en el mundo privado, pero también se ven reflejados en el mundo público, que hay que tener cuidado con el tema político, hay que tener cuidado con el tema de la corrupción, hay que tener cuidado con diversos temas que de alguna forma son como síntomas que uno ve día a día y cosas en los diarios que pasan todo el rato en este tema. Entonces, de alguna forma como que es un juego que hay que aprender a jugar y es una maratón, digamos, no es una carrera a 100 metros. Entonces aquí probablemente si uno quiere hacer cosas grandes tiene que madurar el proceso, madurar la idea. Nosotros llevamos muchos años en esto y uno piensa, bueno, pues una empresa de tecnología, ¿por qué lleva tantos años haciendo eso? Y como que, bueno, así es, ¿no? Entonces hay que prepararse para eso, digamos. Genial, hay que tener paciencia y también bastante vocación, me parece, ¿no? Para estar ahí metido dándole. Sí, hay que conectarse. Yo creo que cada vez menos. Al final, yo imagino que la primera persona que puso un teléfono, una línea de teléfono, a la gente no quería hablar por teléfono, prefería el telégrafo. Y esto pasa en todos lados. Solamente que el problema es que la tecnología aplicada al gobierno es algo que está pasando hace poco tiempo. Digamos, desde el punto de vista de lo que podríamos llamar una startup aplicada al gobierno, no debe ser más de 10 años probablemente, y es algo que todo lo que digo probablemente cambie muy rápidamente porque, de nuevo, la aceleración que ha tenido, digamos, la tecnología. Como modo de anécdota, yo me acuerdo que WhatsApp, la primera vez que lo ocupé fue hace 10 años. Y uno cree que lo ocupaba siempre, que una aceleración la tenía. Entonces estas cuestiones cambian en ciclos demasiado cortos y en una década pues es todo distinto, digamos, pero las condiciones actuales creo que son un poco esas. O sea, en el fondo hay que prepararse, tener paciencia y las cosas finalmente también terminan funcionando. Entonces, diría que eso, como conectarse, uno, como lo más relevante, y dos, entender también el segmento en el cual estamos trabajando, que tiene sus particularidades, pero también tiene su beneficio. En ese sentido, por ejemplo, una vez que uno entra en un cliente público, es más difícil que se vaya, ¿ya? Entonces, eso es algo que es muy atractivo desde el punto de vista también de cómo miran los modelos de negocio potenciales inversionistas. Entonces, hay que saber la naturaleza del cliente, que es un poco distinta quizás a lo que están acostumbrados al mundo privado, y eso es clave de alguna forma, como conocer tu cliente, finalmente. Entonces, genial, pero mil gracias. muchas gracias por la invitación. Creo que lo que está haciendo es súper relevante, como comentábamos, de darle visibilidad a todas estas cosas que están pasando. Creo que son las iniciativas que de alguna manera aceleran el paso. Por lo que obviamente muy agradecido, no solamente por la invitación, sino que también por lo que hacen ustedes, porque me imagino que también están metidos en este mundo por un tema también como de educación, de cómo podemos ayudar al mundo público también a servir mejor a sus ciudadanos, etc. Entonces, eso, muchas gracias. Pedro, mil gracias por los aprendizajes y las reflexiones y gracias por contarnos tu experiencia desde el sector de la gestión comunitaria y en la apuesta que tienen desde el IGAP para brindar estas soluciones que contribuyen a generar un mayor sentido de comunidad. Amigos, con eso concluimos el episodio de hoy. No se olviden de que nos pueden contactar en nuestra web futuropublico.org o también vía LinkedIn como Futuro Público. Todos nuestros episodios están subidos en YouTube, Spotify, así como en demás plataformas digitales. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y les agradezco por escucharnos hasta este punto. Y nada, cuídense y un abrazo fuerte. Chao.